contenido lo digo muy esquemáticamente. Esta primera tarde nos van a ilustrar los ponentes. Lo titulo también pues con otra cosa muy de moda por aquello de Fofito y Miliquito. ¿Cómo están ustedes? Una especie de diagnóstico de la situación de la economía y de la problemática social y de los niveles de conciencia de lo más actualizada que se puede. Yo, cuando empecé a pensar en esto, como cada día parecía una noticia y ya no sabía ni por dónde mirar, porque esto es la de Dios, aquí para allá, no sé qué, PP, del PSOE, de no sé cuántos, de la prima de riesgo, de la hermana de no sé cuántos. Y digo, bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer una reflexión para saber dónde estamos. ¿Dónde estamos con relación a las conversaciones del año pasado, que ya tocamos también en todos estos temas? Entonces, eso será esta tarde. Mañana vamos a intentar aterrizar, como tenéis los sabéis que va a actuar, aterrizar en la situación de esta comarca o las comarcas del sur y del oeste de Salamanca. ¿Cómo están? ¿Qué políticas? Quito la palabra, porque parece que lo del político está como envenenado, pero claro, no sé cómo hablar. ¿Qué métodos o qué programas o qué actuaciones se están llevando a cabo, dada la situación y cómo ha evolucionado esta comarca en un año? Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista... El tercer día vamos a hablar, y vamos a intentar hablar en positivo, sobre lo que decía yo al principio. De esta no salimos más que en comandita. Sobre todo del empleo, de las posibilidades de empleo, desde el punto de vista de la cooperación, o sea, el cooperativismo y las nuevas formas de organizarse para encontrar trabajo. El cuarto día nos vamos a dedicar a estudiar y a poner en conocimiento de todos y a reflexionar sobre los recursos de nuestra tierra, que son muchos, aunque parezca, no, esto es pobre, no. Más pobre ha habido países y regiones que han salido para adelante. Esto tiene lo que tiene, desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista de las energías alternativas, desde la biomasa, no sé cuánto. Tiene muchas cosas, tiene los bosques, tiene agua, tiene muchísimas cosas. Tenemos lo que tenemos como recursos y sobre todo tenemos, aunque lo vamos perdiendo muy aceleradamente, capital humano. Y el último día vamos a plantear, le decía yo a María, que yo como soy muy taurino, dentro de la programación de unas corridas con unos matadores para cada tarde, el último día son los vitorinos, para mí. Porque aquí en el Salón Mazarrasa vamos a intentar plantear un asunto que a mí me parece muy interesante. Ya sabemos que toda esta región es pobre, que nuestra iglesia es pobre, la iglesia de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, y entonces vamos a contar con tres coletudos y coletudas para debatir cuál es el papel, y si lo está cumpliendo, la iglesia, con sus recursos, sus orientaciones, sus apoyos, a favor de quién y cómo, sobre todo en una situación de crisis. Y qué es lo que pensamos, primero, cómo lo vemos con lo que están haciendo y qué es lo que se puede hacer más. Todo esto sin ninguna actitud, o sea, aquí no vamos a intentar ni fusilar a nadie, ni jugar en ningún campo, tampoco desde Cáritas, como ha dicho muy bien Rafa, tiene su misión también en este tinglado, pero esto no es un debate ni político, ni anticlerical, ni no sé qué. Queremos reflexionar seriamente con libertad.